Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Segunda hora del Espacio en Blanco que regresa a las antenas de Radio Nacional. Todavía nos queda una hora llena de argumentos. Enseguida viene nuestro compañero David Cuevas con el tema de los extraterrestres, supuestos extraterrestres de humo. Y como digo, no os perdáis esa segunda parte hablando de la mano en el espejo. Saludos a todos los que estáis en directo, trabajando, escuchando a través de la radio, a los que estáis fuera de nuestras fronteras y a los que a lo largo de la semana descargáis el podcast, haciéndonos uno de los programas más descargados de toda la radio. Y ahora, mientras cambiamos de corado, llega nuestro compañero Juan Ignacio Cuesta a contarnos una iniciativa que tiene. Escuchad. En este comienzo de temporada nos preguntábamos acerca del paradero de uno de nuestros compañeros y nos preguntábamos en qué estaba metido. Y vamos a hablar con el Juan Ignacio Cuesta. Buenas noches, Fray, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Miguel. Alguna gente preguntaba que en qué estabas metido en este nuevo tiempo, pero yo quiero hacer otra pregunta antes. ¿Tú crees que las piedras, esos lugares que tú visitas, mágicos que tienen poder, se están reviviendo, están recuperando fuerza? Pues sí, de alguna manera sí, porque hay como una especie de fenómeno de vuelta a... Hoy día, por ejemplo, que estamos en una crisis tan fuerte con esto de los temas de los refugiados, se me ocurre que España, que en definitiva es un desierto, podría ser ocupado en muchos pueblos abandonados y en muchos sitios por revitalizar esos lugares que quedan fantasmas, ¿no? Uh-huh. Revitalizar, tú lo has dicho. Hay otro invitado nuestro que habla de resentir, un poco como volver a darle vida a esos lugares que están abandonados o olvidados. El famoso resentir de Angie Boudin, de Daniel Rubio y de todos estos compañeros. Daniel Rubio, sí señor. Quizá habría que hacer eso. Te lo decía porque cuando vamos por ahí por lugares sentimos como eso, que los sitios van cambiando. Quizás sea también tu forma de percibirlos, ¿no? Pero vas a las pirámides o vas a sitios que ya conoces y de repente los sientes menos o más cargados, ¿no? ¿Es así? Bueno, sí, efectivamente. Todo cambia de energía en función, de alguna manera, de las distintas circunstancias. Ahora mismo creo que... Fíjate, es una cosa muy curiosa, pero parece como que esos lugares que llamamos mágicos y sagrados están un poco más hábitos de nosotros que nosotros de ellos. No sé, llevo una temporada que lo voy sintiendo de alguna manera. Como si ellos nos necesitaran más a nosotros que nosotros a ellos. Sí, que nosotros a ellos, sí. Es que de alguna manera es como que vas por la carretera y de repente te dicen, oye, ven, que hace mucho que no vienes por aquí. Parece de locos, pero no eres el único que lo cuenta. Dime una cosa, ¿en qué estás metido ahora? ¿Estás en el mundo subterráneo? ¿Te gustan mucho las cuevas, eh? Bueno, como espeleólogo que soy, pues ando por ahí, por unas y por otras. Hace poco tiempo he estado en una de las grandes maravillas de este país, que es la Cueva Río del Tobazo. He podido practicar allí submarinismo, la espeleología submarina, por decirlo. No me digas, ¿eh? Impropiamente, y bueno, es una experiencia fascinante, absolutamente. Río Tobazo, ¿dónde está eso? El Tobazo está cerca de Orbaneja del Castillo. Sí. Está entre Burgos y Cantabria. Qué lugar tan increíble, ¿eh? Sí, sí. Cuando vayas la próxima vez avísame, por favor, y me invitas. Hombre, tú puedes venir cuando quieras, además estás bien acompañado. Y además tienes un proyecto que se llama Madrid Subterráneo. ¿Qué vas a hablar, de cuevas o de lo que se esconde debajo de Madrid? Pues mira, hace ya mucho tiempo que teníamos en mente realizar una serie de documentales para evidenciar que Madrid pues está hueco por dentro, tiene un laberinto interior formidable, como le pasa a Londres, como le pasa a París. Cuando te refieres a Madrid, Madrid ciudad, ¿no? A Madrid ciudad y su entorno, porque Madrid se desarrolla o es, digamos, subsidiaria de un montón de elementos que están a su alrededor. Por ejemplo, una de las grandes obras subterráneas de Madrid es la que empezó a proporcionarle agua durante un tiempo. Cuando las necesidades de agua de Madrid se podían alimentar a base de los llamados viajes del agua, no había ningún problema, pero fue creciendo y ya hubo que traerla desde la sierra.
el famoso canal de Isabel II y sus obras subterráneas, es un lugar impresionante y fascinante también. Ya, dime algún lugar subterráneo. Conocemos que, bueno, es el más famoso, más conocido, lo que hay debajo del Banco de España, al lado de la Fuente de las Cibeles. Dicen que hay todo un subterráneo, hay un río que pasa por allí, o varios ríos, ¿no? Sí, son una serie de arroyos y tal que son capaces de inundar en un momento dado una especie de laguna sobre la cual se construyó el gran tesoro español, que es la cámara acorazada del Banco de España, justamente debajo de las Cibeles, con un sistema que es capaz de inundarla en segundos para que nadie se lleve de allí lo que hay, claro. ¿Y eso se puede visitar? Pues eso es lo que vamos a intentar, precisamente por las dificultades que nos ponen a nivel económico de acceder según a qué sitios. Se me ocurrió la idea de pedir un poco ayuda a todos los que nos siguen desde hace mucho tiempo, tanto a ti como a nosotros o a mí, y decirles, oye, con un poquito, muy poquito, pues me podéis echar una mano para que podamos de alguna manera obtener los permisos adecuados para entrar ahí. Vale, vamos a apuntar la idea. Dime otro lugar subterráneo de Madrid que sea menos conocido. Bueno, hay muchos lugares subterráneos de Madrid, sobre todo los que se hicieron, y quizá uno de los más emblemáticos es la Posición Jaca. ¿La Posición Jaca? Sí, que está dentro del Parque del Capricho. Ahí el general Miaja, el general que hizo la defensa de Madrid durante la Guerra Civil, construyó un buque subterráneo de características modernísimas como para que 200 personas pudieran sobrevivir durante 2 meses, dotado de todos los adelantos ante la guerra nuclear, bacteriológica, algo verdaderamente formidable. ¿Y hay más? Sí, hay muchos más, hay toda una serie de elementos, por ejemplo, la que se supone que era la galería por la que Felipe IV ingresaba en el convento de San Plácido para visitar a las novicias, y bueno, otros muchos sitios, por donde Alfonso XIII hacía sus correrías nocturnas por la calle del Arenal. Madrid es un laberinto subterráneo pequeño y sus pasadizos han sido conocidos y utilizados en multitud de ocasiones. Madrid subterráneo, el nuevo proyecto de Juan Ignacio Cuesta, y nos pide ayudar. Vamos a dar una página web apasionante. Tendremos que hablar más de ello, ¿verdad, Juan Ignacio? Me tienes que contar más de estos lugares subterráneos. Cuando tú quieras, porque además estás invitado a ellos cuando te parezca oportuno. Me encantará ir a verlos. ¿Forma de contacto para esa ayuda que pedís? Bueno, pues en mi página, frayjuanignacio.es, como siempre, ahí hay un pequeño enlace a todo este pequeño sueño. frayjuanignacio.es. Pues ahí está, un sueño de Juan Ignacio Cuesta, y hay que hacer realidad los sueños. Fuerte abrazo, te veo pronto, Fray, y te deseamos todo lo mejor, y me apunto a esa aventura, tanto a bucear el río Tobacio y ver esa cueva, como a ver que nos enseñes ese Madrid subterráneo y todas las cantidad de cosas que tienes para enseñarnos. Fuerte abrazo. Invitado estás, Miguel, para ti otro. Hasta prontito. Hasta luego. Esta noche, en Espacio en Blanco. Cuando Max expiró su último aliento, estábamos 7 personas a su alrededor, y en el patio de casa tenemos como unos tubos que cuelgan, que cuando pasa el viento suenan, y entonces en ese momento empezó a sonar una melodía maravillosa. Nos volvimos hacia ese sonido tan bonito, pero nos dimos cuenta de que no había viento. Entonces, ¿qué es lo que las había movido? Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Y 14, 2 y 14 en las Islas Canarias. Buenas noches, don David Cuevas. Esta es tu sintonía, tu música. Sabes que me gustan mucho las nuevas músicas, y bueno, los Chemical Brothers son bueno, pues en este caso mi auténtica perdición, así que ya hemos visto cómo lo bailabas. Está la cosa movidita, ¿verdad? Está muy movidita. La semana pasada los oyentes recordarán que ya hacíamos un pequeño adelanto de lo que estaba pasando. Y lo que está pasando es que el caso Humo vuelve a estar de auténtica actualidad, porque se han vuelto a recibir nada más y nada menos que nuevas postales procedentes supuestamente de los mismísimos humitas.
postales. Ya no son cartas, son postales. Son postales, te llenan la mesa como siempre de papeles. Puedes ver varias de ellas, ¿no? Son postales como tal, cualquier postal de cualquiera de los oyentes que haya estado de vacaciones. Una de Londres, de Piccadilly Circus. Efectivamente. Otra de la calle Ruiz del Liori. Sí. Otra de... Esa ha sido desde Barcelona, la de Ruiz del Liori, sí. Efectivamente. Un puente, no sé dónde es esto. De Bergen. Bergen. En Suecia. Y Bergen. En Noruega, perdón. ¿Sí? Bergen, Noruega. Y ha llegado una postal más, se recibió ayer mismo y viene nada más y nada menos que de Norteamérica. Dice así: señor, desde esta ciudad norteamericana, más concretamente es de Wisconsin, donde Day 98 encontró su primer corresponsal, bueno, pues conoce la trascendencia de lo que deseamos comunicarle. Hemos vuelto. Y repito un mensaje que ya decíamos la semana pasada, un tanto extraño, que habla, bueno, pues de un cambio de política en humo. Y bueno, la verdad es que bastante extraña. Se repite una vez más la morfología. Tenemos el sello humita hasta cierto punto, con una especie de nave con patas, que esto tiene un sentido, luego vamos a entender por qué gracias a algunos de los invitados que traeremos a continuación. Tenemos una suerte de huella dactilar en la que nos encontramos con el símbolo humita, que imagino que algunos de los oyentes recordarán que era esa suerte de H curva, y tenemos también una cita que se repite no solamente en español, es no nos crean, sino también en inglés y al revés, como es don't believe. Luego también entenderemos a qué viene esto de no nos crean. Y esto ha sido recibido ayer mismo. Quizá recordar esos humitas, un tema que saltó a todos los medios de comunicación en los años 60, que es cuando comenzaba. Unos supuestos extraterrestres altos, rubios, con un problema de fonación en la garganta, aterrizaron en Francia en 1950 y tantos, creo que fue. Efectivamente, así fue. Eso es lo que se comunicaba no solamente en las cartas, sino también en las llamadas telefónicas que eran recibidos por un grupo contactista, bueno, pues que estaba ubicado en los sótanos del viejo Café León. Bueno, aquí en Madrid. Sí, efectivamente, cuyo nombre era La Ballena Alegre. Y estaba Fernando Sesma recibiendo no solamente esas cartas procedentes supuestamente de unos seres que decían venir del planeta Humo, autodenominados humitas, sino que también, bueno, pues recibían llamadas telefónicas, en un principio de un tal Sariano, y luego ya entró un tal Day 98, que esto es importante porque el ser que se nos presenta en las cartas es nada más y nada menos que Day 99, de la siguiente forma: señor, por recomendación de mi padre Day 98, por eso la referencia que hacía, estoy visitando las prestigiosas universidades inglesas. Esta era la primera postal que se recibía hace aproximadamente un mes. Aprovecho para comunicarle algo trascendental. Hemos vuelto, como decíamos. Se reciben cartas, aquí se forma un revuelo importante, personas de la sociedad, bueno, incluso personas muy importantes del mundo de la literatura se pasan por esas tertulias, y varios investigadores empiezan a recibir una suerte de cartas. Digamos que esos serían los antecedentes muy resumidamente. También hay una suerte de avistamientos, San José de Valderas, también, bueno, pues entre otras cuestiones se habla de diferentes informes muy pormenorizados, con detalles al parecer muy técnicos para la época, y bueno, pues parece ser que todo tuvo hasta cierto punto una respuesta, o se supo con bastantes datos fehacientes de quién pudo estar detrás, pero no me adelanto. No te adelantes. Nosotros, David, seguimos la historia. Fernando Sesma estuvo en el programa cuando comenzábamos. Hemos seguido la historia de Humo porque nos ha llamado mucho la atención. Y lo curioso de todo eso, sin juzgar ahora si ha sido cierto o si no lo ha sido, es que han vuelto a las cartas. ¿Y a quién se las están enviando ahora mismo? ¿Tenemos ahí algún invitado que está esperando contarnos su experiencia? Efectivamente, pues la mayoría de ellas han sido recibidas por Ignacio de Arnaude, pero... Sevilla. En Sevilla, efectivamente, es un conocidísimo ufólogo, casi que, más que un investigador, es una suerte de filósofo de la ufología, pionero entre esa primera y segunda generación. Él ya tiene 84 años y bueno, y lleva viviendo estos asuntos prácticamente desde los años 60, ¿no? Y él ha sido el principal receptor de la mayoría de las cartas, pero ha habido otro, luego lo comentamos, además vamos a poder pues comentar en exclusiva porque esto aún no se ha contado. Hay un nuevo receptor. Bueno, desde un principio lo hubo, luego se comunicó más adelante y tenemos aquí, además tenemos su permiso para comentarlo al respecto, pero no me adelanto. Y quisimos saber, bueno,
don Ignacio de Arnaude, cuando recibe esta carta humita. Claro, Humo es, para que nos entendamos, es su pasión, lleva años y años indagando, investigando, es el autor de una cosa llamada Humocat, que es un libro tremendamente largo, con montones y montones, con miles de referencias, o sea, un trabajo espectacular, y de repente él está en su ordenador y su mujer, Mariuz, entra y le dice algo. Esto es lo que pasó en palabras del propio Ignacio de Arnaude, nos lo contaba así a Espacio en Blanco. Vamos a escucharlo. Pues no lo sé, no lo sabe nadie por lo visto, porque es una tarjeta, bueno, hay 4 tarjetas conocidas por ahora, y son francamente anómalas, digamos, y por supuesto no son fáciles de hacer eso, porque para meter toda esa información y esa tipografía en un espacio tan pequeño como una tarjeta postal, pues no es fácil. Pero también está el sello, el estampado de cada uno de las postales, en fin. Sí. No es fácil, así que no tenemos ni idea de si es una broma, que es lo más probable, ni nada, ni si son otros humitas, que por supuesto no deben ser los mismos del año 66 a 69, que eran los genuinos, entre comillas. O sea que no sabemos nada. El propio receptor no sabía nada. No sé si hemos adelantado un corte que teníamos preparado. Sí, bueno, se nos ha adelantado dándonos detalles. Precisamente tiene mucha relación con lo que estábamos diciendo al fin y al cabo. Los detalles de lo que se ha recibido. Le preguntábamos a Ignacio, aparte de cómo lo había recibido, bueno, pues también cuál era su impresión. Bueno, Ignacio, ¿qué opinas de esto? ¿Qué crees que puede haber detrás, no? Y nos adelantaba esto que hemos escuchado y digamos que remataba precisamente dando o especulando sobre cuál podría ser pues el responsable o responsables de estas misivas, aparte de explicarnos, como decíamos antes, cómo él se encontraba en el ordenador y, oh sorpresa, entra su mujer a casa y se encuentra con lo siguiente. Si quieres lo escuchamos. Yo estaba escribiendo en el ordenador y entró Mariluz, que venía de la calle, y me dice: aquí hay una cosa de humo. Y yo lo tomé a chacota, creí que me estaba dando una broma. Cuando me metió por los ojos la tarjeta postal de Londres, con sus colorines, y le di la vuelta y la leyenda. Y entonces, claro, me quedé un poco atónito, porque lo peor que pensé que era un bromista. Un bromista. Lo sigo pensando, pero luego te pones a pensar en que todo lo de la tarjeta está empapado de absurdo, no tiene ni pies ni cabeza, nada. Y ya sabemos que el absurdo es lo que más abunda en el fenómeno extraterrestre en general. Todos los casos son absurdos. Entonces hay que sospechar, digamos, por el factor absurdo, de que también las postales son de fuera, no son de aquí abajo. Por si quieren mandarnos una postal a nosotros, ahí está nuestra dirección y el teléfono 900-137-137. De vez en cuando se han escuchado llamadas de estos supuestos humitas extraterrestres. Ha habido reacciones con todo este asunto, ¿no? Investigadores, compañeros. Efectivamente las ha habido. Evidentemente todos aquellos interesados en el asunto humo. Ha habido disparidad, ¿no? Hay quien piensa que todo esto se trata de una simple y vulgar broma, pero hay quien piensa, como el propio de Arnaude, que dentro de lo que es el absurdo del propio fenómeno, oye, ¿por qué no? Bueno, pues llegar a la conclusión de que aquello puede venir de otro lado, ¿no? Preguntábamos a la persona que más sabe de humo. Él ha estado aquí en Espacio en Blanco, es José Juan Montejo Aguilera, conocidísimo investigador, ufólogo, abogado madrileño, y bueno, pues le preguntamos sobre diferentes cuestiones técnicas, pero antes queríamos saber qué es lo que se está teorizando al respecto, o qué es, digamos, que la tesis que manejan no solamente él, sino otros investigadores al respecto de la procedencia de esas nuevas postales. Le escuchamos. Bueno, las postales pseudo-humitas, vamos a decirlo así, existe un medio consenso en considerar pues que sean una broma más o menos elaborada, perpetrada pues por gente relacionada o que pertenece al circuito ufológico,
en principio español o de ámbito español, pero bueno, tampoco hay que descartar ya con la globalización ufológica, por llamarla así, que también pudiera haber pues alguna implicación o posible autoría en esta broma pues por parte de ufólogos o investigadores extranjeros, y el hecho de que se haya centrado hasta ahora pues en 2 investigadores españoles apuntaría pues a un origen español y en principio pues muy próximo o relacionado de alguna manera con ellos dos. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. A las 3:25, 2:25 en Islas Canarias, aquí en directo con David Cuevas, hablando de ese misterio de los summitas todavía no muy aclarado. 2 investigadores, has dicho Ignacio Darnaude, uno de ellos. ¿Quién sería el otro que está recibiendo cartas? Pues el otro que está recibiendo, bueno, al menos recibió una de ellas, la primera postal de Londres, es el, antiguo interesado en la ufología, digamos, de la vertiente muy, muy escéptica, Luis R. González. Luis R. González. Ya leíamos el encabezado de la postal previamente, y bueno, pues es muy parecida a la que recibía pues Ignacio Darnaude. Bueno, cuando José Juan Montejo se refería a que quizá las sospechas, en caso de que esto tenga una mano humana, estén detrás de ufólogos o compañeros, pues que estén relacionados con una de las 2 personas, pues evidentemente se está refiriendo a gente muy aficionada al asunto humo, pues que conozca muy bien a Ignacio Darnaude, pero también gente, digamos, de ese apartado más escéptico, en su ala quizá un poquito más radical, que tenga, pues relación con este otro destinatario. Creo que por ahí van un poco los tiros, ya estamos lanzando un poco las sospechas, tanto, que compartimos no solamente algunos compañeros, sino también, otros tantos, ¿no? Y, pues seguimos preguntando a José Juan Montejo, precisamente sobre esto, ¿no? Sobre la elaboración de esas postales. Por cierto, es la que comentaba de Estados Unidos se recibió de Baltimore, he dicho Wisconsin. Es que los sumitas me han manipulado ahí durante unos segundos. Cuando preguntábamos a José Juan Montejo por las características técnicas, porque él está investigando de una forma muy afanosa estas postales, la grafía de las mismas, el sello, la huella, esa huella humita, cómo han podido ser escritas, quién puede estar detrás, esto es lo que nos contaba. Y responde un oyente que dice: ¿cómo estaban escritas estas postales? Escucha, verás. Pues a considerar que puede ser una más que probable broma, pues desde luego no es una broma así hecha deprisa y corriendo, sino que tiene algunos visos o algunos indicios de que se ha hecho pues con una cierta elaboración. Y unos simples o meros ejemplos. Igual que en la correspondencia clásica de Unmo, pues el órgano emisor era el denominado Gobierno General de Unmo, en Unmita Unmoaelewe, que tenía un signo identificativo, pues que todos los oyentes conocen de sobra y que no voy a describir. La particularidad de estas postales pues es que se ha cambiado de órgano emisor. La explicación estaría en el contenido de ellas, porque se habla de unos cambios políticos que se habrían producido supuestamente en Unmo, y entonces ahora resulta que en vez del Unmoaelewe clásico pues sería otro órgano, que a ver si lo pronuncio más o menos bien, que es el Unmoaeleweani, y cuyo signo identificativo pues sería como el signo clásico de Unmo, pero con una especie de arco pues en uno de los trazos verticales, en el trazo inferior concretamente. Entonces el bromista o bromistas pues se han tomado el interés pues de cuadrar, ¿no? Ya se supone que habrán consultado las cartas unmitas clásicas y entonces han cuadrado ese símbolo con ese órgano de gobierno. Qué curiosa historia, ¿no? Qué complicado, qué absurdo, como decía Ignacio, ¿no? ¿Quién puede estar haciendo esto? Es que es algo, efectivamente, es muy absurdo. Yo creo que la palabra perfecta la ha dicho el maestro Ignacio Darnaude. Es muy absurdo. Y sobre este absurdo seguiremos preguntando a José Juan Montejo para que nos siguiera contando, porque la cosa no se queda ahí. Es que hay más características, más técnicas, digamos, dentro de esas postales que nos llaman poderosamente la atención. Otra circunstancia muy particular pues es el sello timbre, ¿no? El que se ha utilizado para franquear todas las postales, que correspondería al tipo de sellos personalizados, es decir, los que se realizan previo encargo. ¿Qué es lo que aparece en esos sellos? Pues una navecilla, una especie de nave unmita con patas, por decirlo así, con patas articuladas,
que también pues tiene su correspondencia con las cartas clásicas y que es un tipo de nave pues que incluso en las cartas que pertenecen al grupo de la vida cotidiana en Unmo pues aparece algún dibujo de ellas, ¿no? Otro de los detalles curiosos y es que todas las postales aparentan haber sido escritas con un tipo de máquina antiguo, ¿no? Es decir, de las que se tecleaba manualmente y que ni siquiera eran todavía máquinas electrónicas. Quizá para aparentar o simular en un primer momento, puesto que las primeras postales venían de Londres, y para aparentar que pudiera tratarse de una máquina de escribir anglosajón, inglesa o norteamericana, pues resulta que en el texto faltaban tanto los acentos como las vírgulas, las virgulillas de las letras señas, y tanto los acentos como esas vírgulas pues están añadidas a mano. Una de las dudas que ya se ha ido generando a lo largo de estas semanas pues es que a lo mejor las postales no estarían escritas con máquinas de escribir normales, sino quizá utilizando algún programa informático de texto pues que imitara el tipo de teclado de máquinas de escribir antiguas. Qué cosa tan extraña. Déjame que lea una parte. Tras diversos cambios en Unmo y su política, y puesto que las condiciones isodinámicas, no sé qué será eso, nos han permitido volver a su astro solidificado, tenemos autorización para actuar de otra manera distinta. Permanezcan atentos. ¿Y si fuera verdad todo esto? Y si fuera verdad, yo tengo que preguntar, me vas a permitir, Miguel, que me saque un poco de guión hasta cierto punto, porque hay una sección que muchos oyentes están esperando, en la cual te van a ir preguntando cosas a ti, ¿no? Y yo casi como que, si me lo permites, me voy a adelantar un poco, porque, bueno, hay dos cosas. Una, y es que la semana pasada ya dejaste caer que algo había pasado en relación a Unmo y Espacio en Blanco. Parecías reacio a contarlo. Yo, perdona que te lo pregunte aquí en antena, pero me gustaría mucho, e imagino que a todos los oyentes que nos están sintonizando ahora mismo, saber realmente qué es eso que pasó. Pasó algo, pero no tenemos mucha autorización para contarlo, pero te cuento algo relacionado. Estando con Fernando Sesma nos llegó un mensaje que decían que estos supuestos humitas desarrollaban una fotografía que era tridimensional y daban las formas para poder hacerlo. Aquello a nosotros nos llamó mucho la atención, tanto Fernando Sesma como a la gente del equipo que estábamos en aquel tiempo siguiendo un poco el tema de Unmo. Nos llamó la atención porque en la Tierra la tecnología que teníamos funcionando no para nada hablaba de una fotografía tridimensional. ¿De qué año hablamos, Miguel? ¿Lo sabemos? Yo para los años son muy raros, 1980, 78 o 79, no lo sé, no recuerdo exactamente, tendría que mirar. Fue curioso porque muy poco tiempo después, 8 meses o 9 meses, Kodak o una marca de estas, una casa de estas, patentó un sistema de fotografía tridimensional. No sé si alguien ya sabía que eso se iba a hacer, tenía información privilegiada de los adelantos que hay aquí a nivel terrestre y mezcló esa historia, o que los supuestos extraterrestres estaban dando datos. Y Miguel, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto de Unmo? ¿Crees que hay una mano absolutamente terrestre o crees que hay algo más? En su día, junto con Manuel Carvajal y otra serie de personas, hablamos con José Luis Jordán Peña, vicepresidente de la Sociedad Parapsicológica, y él admitió que había sido él el que había montado toda esta historia, 30 años casi de historia, ¿no? Se lo dijo a la policía incluso. Yo no lo creo. Creo que una parte sí la montó él con algunos colaboradores, pero creo que hay algo oscuro ahí detrás. Quizá una maniobra de algún grupo de inteligencia para ver cómo reaccionan los seres humanos ante una supuesta visita extraterrestre, o quizá que realmente están ahí. Lo curioso es que han vuelto, por eso estamos siguiendo este asunto. Pero creo que tienes a Jordán Peña antes de marcharnos. Efectivamente, atención, porque aquí hay un doble sentido de las cosas. Hablábamos de ese no nos crean en las postales y ya avanzábamos que luego entenderían a qué nos referíamos. Bueno, pues mi compañero Víctor Ortega y yo, año 2006, entrevistábamos en un pequeño programa en La Sombra del Espejo a José Luis Jordán Peña, y esto es lo que nos contaba. Pero que conste que no es un fraude, no es un fraude porque advertí muchísimas veces y a lo largo de los informes que no me creyesen, que no creyesen una palabra, Claro, por eso digo que no es un fraude, un experimento social para testar unos individuos de formación científica, sí, y que hubo bastantes víctimas entre comillas.
Pues el Jordán Peña estaba ahí enfermito y, bueno, admite que en parte hubo, pero que no nos crean, ¿no? No nos crean. Yo creo que ese mensaje que me gustaría que los oyentes de Espacio en Blanco tuvieran claro, ¿no? Primero, ese absurdo del fenómeno ovni que nos comentaba el maestro Darnaude. Segundo, esas características técnicas que nos comentaba el compañero José Juan Montejo. Y esa frase, esas 3 palabras claves, ¿no?, que decía Jordán Peña y que se repiten en todas y cada una de las subostales recibidas: Barcelona, Bergen, Londres, Baltimore. No nos crean. De cualquier forma, aquí estamos abiertos. Si hay algo que queréis, mejor medio que este para divulgar cualquier mensaje extraterrestre, aquí estamos, 900-137-137, y si no, a tu correo. Pues correo electrónico, davidcuevas_gmail.com, todo junto, davidcuevas_gmail.com. A ver si recibimos alguna postalumita que a mí particularmente me hace mucha ilusión. Sí, por lo menos para guardarla. Gracias, David, fuerte abrazo. A vosotros. Hasta pronto. No nos crean. Su amiga, la señorita Lucas, es una joven muy divertida. Esta semana nos acercaremos a los personajes de Orgullo y Prejuicio, una novela de Jane Austen. Jardines en el bolsillo. Arthur Miller es una persona con una gran carga moral. Recordaremos a Arthur Miller y su drama Todos eran mis hijos. Con Pilar Martín. Y cerraremos el programa con Baal Babilonia, una novela que describe la infancia de Fernando Arrabal. Jardines en el bolsillo. Los lunes a las 5 de la madrugada en Radio Nacional de España. Muchas noches, cuando me estoy quedando dormido, en ese justo momento en que te encuentras entre el sueño y la vigilia, escucho una voz que me habla. A veces solo susurra mi nombre, o el tarareo de una canción, pero otras me cuenta cosas. Normalmente suelo olvidarlas al despertar, pero hay mañanas afortunadas en que puedo recordar perfectamente lo que me ha dicho. Y entonces aprendo cosas que no sabía. Cosas de la gente que conozco y no sabe nadie. Al principio, solo era una voz. Pero hoy he visto su cara. Ha venido a hablarme de ti. Pone los pelos de punta, un relato de Óscar Fernández que ha narrado nuestro compañero Juan San Ildefonso, realizado por Natalia Sotillos. Habrá más relatos de estos, algunos son historias reales, como esta a la que ahora queremos invitar a escuchar, La mano en el espejo. Ya veréis qué historia tan curiosa. Los próximos minutos vamos a dedicarlos a contaros una extraña y esperanzadora historia. La han llamado La mano en el espejo. La mano en el espejo es el relato en primera persona de la sorprendente experiencia personal de una periodista americana que cambió su vida. ¿Dónde vamos después de la muerte? ¿Hay otra vida después de esta terrenal? ¿Podemos conectar de alguna forma con los seres queridos que han muerto? ¿Cómo podemos aceptar la muerte sin miedo? Son preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez. La experiencia personal de Janice Durham, una ejecutiva de éxito, directora de uno de los periódicos más prestigiosos de California, la llevó a abordar de una manera seria y rigurosa el tema y a perder el miedo al ridículo para contar su experiencia. Escuchemos parte de su historia. Janice, es un placer estar contigo y sobre todo que has sido tan valiente de contar tus experiencias. Thank you. It's my pleasure too. Muchas gracias, para mí es un placer estar aquí. Dime una cosa, ¿cómo era tu vida anteriormente a toda esta serie de sucesos? I would call it classic, traditional. I was born and raised in the Middle West. Pues yo diría que era una vida clásica, tradicional. Yo nací y me crié en el Medio Oriente, en el centro de Estados Unidos.
My father was a Presbyterian minister. I had, there were 4 children, and we had what you would think of in the 1950s and 60s and 70s in America. Bueno, mi padre era pastor presbiteriano, nosotros éramos 4 hermanos, y pues podéis imaginar la clásica vida en los años 50, 60, 70 en Estados Unidos. ¿No creías para nada en estos temas? ¿Estabas alejada de todo este tipo de cosas? I had no exposure to anything like this. I was a good student. I went to college. I went to graduate school, and I pursued my career, family, and I never thought about anything like this. La verdad es que no tenía ningún contacto con este tipo de temas. Estudié en el colegio, luego fui a la universidad, formé mi propia familia, tenía mi trabajo, nada que ver con estas cosas. Eras directora de un importante periódico de Colombia, creo que era. Yes, the publisher and president of the Sacramento Bee, which is a McClatchy newspaper, and it's a very prestigious newspaper and journalistically highly respected. Sí, yo era la directora de Sacramento Bee, que es un periódico prestigiosísimo en California, era consejera delegada. ¿Y cómo comienza el cambio? ¿A raíz de la enfermedad de tu compañero? Yes, with his death, specifically. Específicamente con su muerte. ¿Qué comienza a pasar? ¿Cómo empieza toda la serie de fenómenos? He leído en el libro que hay luces que se mueven, que se encienden, cosas que se apagan, movimientos extraños. Ahí empieza el fenómeno. Well, the very first circumstance was that when Max died, he took his last breath. We had some chimes outside on the patio, and they began to play, beautiful, almost like an organ throughout the house. The melody was just magnificent. La primera experiencia fue precisamente cuando Max expiró su último aliento. Estábamos 7 personas a su alrededor, y en el patio de casa tenemos como unos tubos que cuelgan, que cuando pasa el viento suenan, y entonces en ese momento empezó a sonar una melodía maravillosa. And there were about 7 of us around my husband when he died, and as he took his last breath and he left the world, those chimes started up, and we all looked and said, "Oh, it's so beautiful." And then we noticed there was no wind. So we didn't know what provoked the chimes. En ese momento, cuando exhaló su último suspiro, acababa de fallecer todos, nos volvimos hacia ese sonido tan bonito, pero nos dimos cuenta de que no había viento. Entonces, ¿qué es lo que las había movido? And then subsequent to that, we were at the funeral for my husband, and I had to walk down the aisle, and his casket was there. Yo diría que hubo una especie de segundo fenómeno. El día del funeral de Max había muchísima gente en la iglesia, porque yo soy una persona muy conocida y él también. Él era asesor político muy conocido en Sacramento. Yo estaba tan atribulada por mi dolor que no iba a poder seguir adelante esa ceremonia. Y en un momento determinado, la puerta de la iglesia, que era una puerta muy ancha, muy pesada, se cerró de un portazo. Y tampoco había viento. Entonces eso yo lo interpreto también como un segundo mensaje. And my sister-in-law, who was standing next to me, said, "I think Max wants you to do it." Y mi cuñada, que estaba a mi lado, me dijo, "Ves, yo creo que Max quiere que tú estés aquí, que seas capaz de hacer esto." Y luego comenzaron en casa las luces, los movimientos, más en tu hogar. Yes. The first thing that happened of consequence there was 1 week after Max died. Algo extraño sucedió justo una semana después de la muerte de Max. Yo normalmente salgo a darme un paseo a eso de las 7 de la mañana por los alrededores de casa. Hay un camino muy bonito que sigue toda la orilla del río. Entonces, en el momento que yo salía de casa, tenemos un reloj muy grande encima de la repisa de la chimenea, y resulta que ponía que era las 12:44, cuando eran alrededor de las 7 de la mañana. Las 12:44 exactamente la hora en la que Max falleció.
Cuando vi lo del reloj llamé a mi hijo Tanner y se lo enseñé y nos quedamos sorprendidos, pero bueno, yo pensé que es que se le había agotado la pila. Pues no, resulta que 10 años después nunca le ha pasado eso a ese reloj en concreto y no se le había agotado la pila. Hubo otros fenómenos como por ejemplo luces parpadeantes, se encendían y se apagaban, la puerta de casa que se abría y se cerraba y en una ocasión como en una pared como si llamaran con los nudillos. ¿Y no tenías miedo cuando se estaban dando esa serie de fenómenos? I wasn't really afraid. I was a little bit intimidated, but not really afraid. I suspected it was Max. And because of I loved him so much and he loved me, he would never hurt me. No, asustada no, la palabra es que quizá estaba un poco intimidada, pero como yo sabía que Max me quería muchísimo y yo a él también, yo sospechaba que era Max, entonces no tenía miedo. ¿Había testigos de esa serie de fenómenos? There were witnesses. Yes, my son was often there, witnessed. My housekeeper would see the different things on the handprints that came, and primarily that was it. Sometimes friends would come by. Pues sí, mi hijo fue testigo de varios de estos sucesos, mi asistenta también, por ejemplo, en la huella en el espejo, y a veces también había amigos alrededor. La huella en el espejo, que sé cómo se llama la mano en el espejo, este libro, fue un poco la prueba definitiva de que Max te estaba dando una señal desde el más allá. Yes. I mean, I believed that it was Max's hand. La verdad es que la mano se parecía mucho a la de Max, ancha en la palma, con los dedos largos. De hecho, él tocaba el piano. No tengo ninguna prueba para demostrar que era de Max, pero mi corazón y mi mente siempre me han dicho que era Max. Cuéntanos, Janis, cómo fue la experiencia, cómo lo viste, cómo apareció esa mano. Tell us your experience with the handprint. Well, this was actually Mother's Day. It was exactly 1 year to the date that Max had died. So it was May 8th, 2005. Lo recuerdo perfectamente, era un día de la madre, el 8 de junio, justo en el aniversario el 8 de mayo, justo en el primer aniversario de la muerte de Max. Era un día bastante caluroso en Sacramento y yo estaba con mi hijo, estábamos en el jardín, mi hijo haciendo los deberes y yo trabajando en cosas del periódico. Entonces pasé dentro de la casa para preparar un tentempié para los dos, entonces pasé por el cuarto de baño para lavarme las manos. Ese cuarto de baño de invitados que Max había utilizado en sus últimos tiempos. Entonces ahí es cuando vi la huella en el espejo, la huella de la mano. Hasta el día de hoy recuerdo el momento en el que descubrí la mano, es decir, ese momento de maravilla o de estupor, porque tus ojos te dicen una cosa, pero tu cerebro te dice otra. Tus ojos te dicen, estoy viendo esto, pero tu mente te dice, no lo estás viendo, es imposible. Se pudo fotografiar, hay pruebas de todo ello, ¿verdad? Yes, and I called my son, Tanner, come inside, come, hurry. Mom, what's wrong, are you okay? I say, look. And he's just a young boy, 14. Y en ese momento llamé a mi hijo, corre, Tanner, ven aquí. Él se preocupó, mamá, pasa algo. Entonces vio la huella, se quedó atónito y yo por un momento le dije, pon tu mano ahí para hacer una comprobación. Bueno, mi hijo tenía 14 años entonces, su mano era muy pequeña con respecto a la mano que había en el espejo. Yo lo que hice en ese momento únicamente fue hacer fotos de la mano porque era un suceso absolutamente excepcional. ¿Duró mucho tiempo la huella en el espejo? It lasts for a long time, the handprint on the mirror. About 2 to 3 days, and then La huella estuvo durante 2 o 3 días. Luego yo misma decidí quitarla porque me revolvía, yo no estaba bien. Entonces a nuestra asistenta Helen le dije que la limpiara. Y ella luego me contó que tuvo que frotar para poder eliminarla totalmente. Lo que sucedía es que era un momento para mí muy doloroso. Yo estaba tratando de superar mi duelo, entonces decidí centrarme absolutamente en mi trabajo y en criar a mi hijo.
Por eso decidí no pensar en esa huella que había aparecido en el espejo para no distraerme. Y además, entre otras cosas, igual que tú cuando eras pequeño no querías contar esas cosas que veías o que experimentabas por miedo a que los demás se rieran de ti, yo tampoco quería contarlo, entre otras cosas porque estaba en juego mi trabajo y que temía perderlo. No fue la única vez que apareció una mano. He visto en el libro que hay fotografías de otras manos. Yes. 2005, 2006, 2007. Bueno, efectivamente, en 2006 aparecieron como si fueran ángeles en el espejo, y luego en 2007 apareció otra mano que en lugar de ser la derecha era la izquierda, pero era diferente, más grande, y los dedos de la mano eran amorfos, como si fueran velas en un pastel de cumpleaños, y la sensación es que esos dedos desprendían energía. ¿Y cuándo ahí comenzó un poco tu transformación, o cuándo comenzaste a preguntarte que quizá todo eso era un aviso del más allá? I think after I retired. I retired from the newspaper in 2008. Bueno, fue después de jubilarme en 2008, yo después me volví a casar y con mi marido decidimos jubilarnos y disfrutar de nuestra jubilación. Pero además yo me sentí libre, porque en Estados Unidos, cuando firmas un contrato, porque trabajas en un periódico, tienes un cargo de ese puesto, firmas un código ético, es decir, que no te vas a implicar ni a comprometer en otras cosas. Entonces, por un lado me sentí libre, porque yo ya había cerrado ese capítulo de mi vida, no tenía compromisos con nadie, pero además tenía tiempo para dedicarme a algo que verdaderamente me fascinaba y en lo que yo quería investigar y aprender. Todas esas cosas que me habían sucedido. ¿Y cuándo te diste cuenta que las coincidencias no existen y quizás son avisos del más allá? I think it was the accumulation of everything that went on. It was the hands on the mirror, and it was also those other events I told you about. Bueno, la verdad es que fue más bien la acumulación de fenómenos que se estaban produciendo. Yo diría que uno especialmente significativo fue el que las alfombras se desplazaran. Es que las alfombras se desplazaron mucho. Entonces yo la pregunta que me hice en ese momento o que me fue surgiendo es: ¿la conciencia sobrevive a la muerte? Y comenzaste a preguntar a especialistas en diferentes lugares, Instituto Monroe y otros lugares, ¿verdad? Para tratar de buscar respuestas. Yes, I was in where we lived in Sun Valley, Idaho. Sí, sucedió. Nosotros vivíamos en Sun Valley y hay un famosísimo festival de cine de temas espirituales, seguramente lo conocerás. Entonces, estando allí, estuve oyendo a un ponente, fui a hablar con él, le conté mi experiencia. Bueno, mientras yo le contaba mi experiencia, él estaba tomando notas, pero cuando le hablé de la huella de la mano en el espejo, me dijo, se quedó sorprendido y me dijo, tienes que hablar con el doctor Paul Wetland. Me dijo, él es un especialista en física cuántica. Yo cogí un vuelo para ir a entrevistarme con él en su casa, grabé toda la entrevista y él me dijo, vas a tener mucha ayuda. Y yo dije, ¿cómo? ¿Qué quiere decir eso? Que vas a recibir mucha ayuda del mundo espiritual para esto que tú quieres hacer. Lo cierto es que a partir de ahí es que como si se me fueran abriendo puertas una tras otra y todo fluyó, porque iba de una experiencia a otra, me iban presentando a distintas personas, científicos que eran expertos en todo eso. A partir de ahí pude escribir el libro, se ha publicado, ha tenido éxito, es decir, que fue todo una cosa detrás de otra. Los científicos que te enseñaron, ¿o cómo te hicieron ver que había otro mundo más allá de este? Well, I think, Dr. Paul Wetland is a good example. He studied quantum physics. Bueno, la verdad es que el doctor Paul Wetland me ayudó mucho. Él es un experto en física cuántica. Entonces, la física cuántica es diferente de la física tradicional porque centra su atención en partículas verdaderamente minúsculas. For example, there's something called Bell's theorem. Por ejemplo, hay una cosa interesante, es la teoría de las campanas. Esta teoría dice que las cosas pueden viajar a través del tiempo y del espacio, de forma que no lo podrían hacer según la física tradicional. Además, también tuve relación con una persona muy inteligente, muy versada. Es un científico muy importante, es el doctor Dan Reading, y él dirige el Instituto de las Ciencias No Éticas. El instituto está en Princeton. Él se ha interesado mucho por los experimentos que realizaron los rusos.
a propósito de la comunicación. Él tiene muchísimas fotos de todo, y lo que él hace es un mega análisis. Mega análisis quiere decir el unir muchísimos datos. Él tiene una base de datos enorme sobre todos estos fenómenos que se producen, todos estos fenómenos de comunicación. Entonces, lo que se demuestra es que existe la conciencia fuera del cerebro, que hay una conexión universal. Therefore, when you die, because your brain dies, it doesn't mean that your consciousness dies. Entonces, cuando una persona muere, el cerebro muere, pero eso no significa que la conciencia también muera. Déjame que te pregunte, en tu libro cuentas que hiciste una especie de viaje astral. ¿Ahí comenzaron tus experiencias fuera del cuerpo? I just had the one experience. Traveling down the hallway of my house. Lo cierto es que solo he tenido una experiencia extracorporal de este tipo. Yo iba por el pasillo de mi casa flotando, llegué a la cocina, vi a Max de espaldas, fui a tocarle el hombro, pero le atravesaba porque no tenía una consistencia física. Era un momento de un enorme dolor en mi vida, y mi impresión es que estamos mucho más sensibles y más susceptibles a tener este tipo de experiencias cuando estamos viviendo un momento especialmente difícil de sufrimiento. Déjame que te pregunte una cosa importante. ¿Cómo era la figura de Max que tuviste? ¿Cómo era la apariencia? How was Max's appearance? When you see him. When I saw him in my out of body, he looked healthy and full, not cancer. Bueno, cuando yo le vi estaba exactamente igual como cuando estaba sano, es decir, la misma corpulencia, el mismo aspecto, puesto que él a causa del cáncer perdió muchísimos kilos. Entonces no tenía nada que ver su presencia cuando murió a cuando estaba bien. Pero por otro lado, lo que tengo que decir es que le prestamos demasiada atención al físico, y sin embargo hay otras cosas más importantes. Yo tengo que decir que aunque él estuviera muy disminuido físicamente en los últimos momentos de su enfermedad, espiritualmente seguía siendo la misma persona. En ese momento yo le vi tal y como él era en la realidad, con un aspecto fantástico, lleno de salud, y con el mismo pantalón y jersey y mocasines que él tenía en su vida real. Lo que yo creo es que en la vida aquí venimos para dos cosas fundamentalmente: para amar y para aprender. Entonces pienso que le prestamos demasiada atención al físico cuando lo importante está por dentro, y es ahí donde deberíamos trabajar. Casi para terminar, ¿qué te enseñó toda esta experiencia? ¿Cómo cambió tu vida? I think that I learned the essence of life. For me, is love. Bueno, lo que he aprendido fundamentalmente es la importancia del amor en nuestras vidas, que el amor no muere, que el amor es permanente, es atemporal, y otra cosa que también he aprendido es lo valiosa que es nuestra vida. Entonces, a no perder el tiempo, a centrarme mucho en disfrutar de todo, sobre todo en mi relación con las demás personas, y hacer que esas relaciones que yo tengo con las demás personas sean bonitas, sean armoniosas. ¿Terminó ya ese sistema de comunicación con Max? ¿No has vuelto a tener más experiencias? So this communication with Max is over? Yes, I don't perceive things happening now. Bueno, claro, a partir de ese momento yo me volví muchísimo más abierta, estoy más atenta a lo que sucede a mi alrededor, y a lo que yo animo a todos los lectores a través de mi libro es a que tengan una mentalidad mucho más abierta, a que consideren el que todo esto es posible, porque cuando uno, y a que no se juzgue, a que no juzgar y decir es que está loca, no juzgar, escuchar y abrir la mente. ¿Existe una vida después de esta? Is there the afterlife? Yes, I completely believe in it. In fact, I think it's here. Sí, por supuesto, creo totalmente en que existe una vida después de la muerte, pero yo no creo que vayamos a ningún sitio. Creo que aquí hay muchas dimensiones, y que es otra dimensión de aquí donde estamos. El ejemplo que pongo para esto es: si tienes un ventilador encima de la mesa parado, ves perfectamente las hélices, pero si lo pones en movimiento van tan deprisa que no las ves, pero sin embargo siguen estando ahí. Estamos aquí para amar y para aprender. So we are here to love and to learn. Yes. That's right. Sí, eso es, exactamente. Yanis, ha sido un placer estar contigo. Espero volver a verte, te deseo todo lo mejor y gracias por haber contado tu experiencia en este libro. Oh,
Thank you very much for having your radio station and for being courageous in the work that you're doing. Thank you for your interest. Muchísimas gracias por tu programa de radio, por ser tan valiente como para tener un programa así. Muchas gracias por esta entrevista y mucha suerte en tu trabajo. Gracias. Ahí estaba esa mano en el espejo. Ojalá os haya gustado. Teníamos un concurso. Estos son los ganadores: Bachir Mohamed Lansen de Badajoz, Carmen Montero de Ávila, Enrique Rodríguez de Madrid, Sofía Álvarez de Alicante y Manuela Ochoa de Granada. Poneros en contacto con nosotros y os mandamos ese regalito. Ha sido un placer estar juntos. Feliz semana para todos. Nos vemos en 7 días. Aquí hay muchos misterios para desentrañar en el espacio en blanco. Nos vemos. Cuidaros. El espacio en blanco se cierra por hoy. Gracias a todos por acompañarnos. En 7 días, más misterios, aquí en Radio Nacional. Para todos, feliz semana.